Con nosotras, Margarita de Michelén. Todo lo que aparenta estar fuera de control, todo el mal que nos rodea y que pareciera prevalecer, y todos esos poderosos de la tierra que son los que aparentemente están gobernando para su bien y no el bien de la humanidad, están bajo el control del que está sentado en ese trono y algún día también serán parte del pasado, Patti. Nosotras podemos vivir confiadas porque en el cielo todo, absolutamente todo, ¿sabes cómo está? En calma. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Patricia de Saladín. Hoy llegamos al último programa de esta serie de Mujer Verdadera 365 con el último libro de las Escrituras, llamado Apocalipsis, que significa una revelación, un descubrimiento o una apertura. Y a lo largo de este año hemos ido avanzando en nuestro reto. Y con este libro, al terminar este libro, terminamos de leer toda la Biblia por un segundo año consecutivo. Lo hicimos en el 2020 y ahora lo hicimos también en el 2021. Y es nuestro deseo que sigamos leyendo la Biblia completa tapa a tapa, porque ahí está la verdadera riqueza, nuestra verdadera sabiduría y nuestra única regla de fe y práctica. Y hemos dicho a lo largo de todo este año que la Biblia es una sola historia, la historia de la redención, que se fue tejiendo desde el inicio del tiempo, cuando comenzó a contar el tiempo en Génesis y ahora hasta Apocalipsis. Y para este programa en el día de hoy me acompaña mi amiga, mi hermana Maggie, Margarita de Michelén. Maggie, bienvenida. Hola Patricia, de nuevo un placer estar aquí contigo, haciendo lo que nos gusta a ambas, que es navegar en las Escrituras y profundizar en ellas para un mayor conocimiento de Jesucristo. Amén, y para poder amarlo más y adorarlo más y vivir para su gloria. Amén. Mira, Maggie, no vamos a perder tiempo en muchos detalles. Vamos a entrar primero. Hemos hecho esta pregunta prácticamente a todas las que han venido a hablar de diferentes libros de la Biblia. ¿Cómo encaja? Y ya esta es la parte final. ¿Cómo encaja este libro en esta historia de la redención que comenzamos en Génesis y ahora decimos que termina en Apocalipsis? ¿Cómo encaja? ¿Cuál es la importancia de este libro? Bueno, Patricia, nosotros tenemos que ir a Génesis 3:15, que es ahí donde nosotros vemos la promesa de uno que aplastaría la cabeza de esa serpiente, es decir, Satanás. Y dicha promesa fue ratificada una y otra vez por medio de las profecías del Antiguo Testamento y hecha realidad con el nacimiento de Jesucristo. Entonces nosotras llegamos al Nuevo Testamento y encontramos los evangelios y allí se nos relata la vida, el ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Vemos el libro de los Hechos donde se nos describe el nacimiento de la iglesia o de ese pueblo de redimidos gracias a la perfecta obra de Jesucristo. Y la llegada del Espíritu Santo ahí. Exacto, la llegada del Espíritu Santo. Y vemos los demás libros están compuestas por las cartas generales y las paulinas. Y allí se nos enseñan los variados aspectos de dicha obra y el actuar consecuente que debe modelar ese pueblo redimido. Entonces llegamos a Apocalipsis, Amén, que es el libro de la revelación, como tú dijiste, de descubrimiento o de una apertura. ¿Y qué nosotros nos encontramos en Apocalipsis? Un despliegue majestuoso de la persona del Cristo reinante y victorioso y de todo lo que acontecerá cuando Él regrese en gloria. A mí, estudiando esto, me vino a la mente las palabras dichas por los ángeles en Hechos 1:11, cuando les dijo a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y de eso se trata Apocalipsis, de la ciertísima promesa de su regreso para entonces reinar eternamente
en ese Edén restaurado. Amén. Y con ese regreso en gloria tendremos esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Amén, amén, amén. Y no importa, ¿verdad, Maggie? Que ahora todo aparente estar fuera de control, como parece estar. O si estamos en situaciones difíciles, aflictivas o dolorosas, como sabemos, nosotras mismas y las mujeres que nos escuchan, sabemos que en esta vida el Señor no escondió que en el mundo tendremos aflicción. Pero Apocalipsis es un libro repleto de esperanza. Amén. Y eso me encanta. ¿Por qué es importante? Porque la historia no quedó inconclusa. La historia termina con ese vistazo de esperanza de que Jesucristo reina. Como tú dices, que Jesucristo es victorioso. Y entonces, cuando ese libro termina, nosotros podemos vivir en este mundo con la esperanza de que esto no lo es todo. Hay mucho más. Así y lo mejor está por venir. Exactamente. Entonces, tenemos esperanza. Maggie, y de manera breve, ¿quién es el autor, el contexto en que fue escrita la carta? Bueno, los eruditos creen que fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba desterrado en la isla de Patmos. Era una época marcada por una severa persecución de parte de Domiciano. Y Juan estaba solo, retirado en esa isla, abandonado a su propia suerte. Y en esa soledad es cuando el Señor viene y se le revela de una manera majestuosa a Juan. Y ese es el contexto. Entonces esa carta fue escrita para animar a esos creyentes perseguidos, que no era nada fácil en esa época ser cristiano, igual que en muchos lugares hoy en día lo es. Entonces ese es el contexto más o menos de aquella época, que no dista mucho de la de ahora. Y tú sabes, Maggie, que muchas personas tienen temor del libro de Apocalipsis. Hay gente que dice, no, yo no lo quiero ni abrir ni leer, porque como tiene tantas cosas que son misterios y tantas cosas usando tantos simbolismos, a veces es difícil de comprender. Es difícil de comprender, pero en el día de hoy nosotros queremos ir sobre como los temas principales en el orden que van apareciendo en el libro de Apocalipsis, porque nosotras dos, ¿verdad?, no pretendemos explicar lo que tantas personas, como tú dices, eruditos, han podido explicar por los siglos. Sería un atrevimiento de nuestra parte. Una osadía muy grande. Pero sí queremos decir de manera general que el libro tiene el bosquejo del libro, y no voy ni siquiera a mencionar los capítulos, sino voy a decirlo y luego vamos a entrar en esos temas, ¿verdad? Perfecto. Son primero esas cartas a las 7 iglesias, una visión del cielo, los 7 sellos del destino, las 7 trompetas que alertan, el conflicto entre la iglesia y el poder del mal, las 7 copas del castigo del juicio, el triunfo de Dios, la caída de Babilonia, los cielos nuevos, la tierra nueva y un epílogo. Pero a mí me gustaría que comenzáramos con ese trono. Ese, Maggie, es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura, porque ese gran trono que aparece ahí en esos primeros capítulos de Apocalipsis, para mí es sinónimo de hablar de la soberanía de Dios, porque ese trono representa soberanía. Y entonces quisiera que comenzáramos hablando de eso. Es así. Bueno, como tú has dicho, el trono representa la soberanía. Y cuando hablamos de un trono, estamos hablando de un lugar elevado donde se sientan los reyes como autoridades supremas o personas de alto rango y de dignidad, ya sea para gobernar, para emitir juicios, como por ejemplo es el estrado de un juez. Como sabemos, Patti, han existido y aún existen muchos reinos y muchos tronos. Pero si le damos un vistazo a la historia, nosotros podemos constatar de que estos suben y descienden y en un tris desaparecen. Pero el trono que nosotros encontramos en Apocalipsis es eterno y es el verdadero soberano. Amén. Juan, desde el inicio de la carta, está muy consciente de esta realidad. Mira cómo dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y para que nosotros tengamos una idea de lo que es esa palabra trono, esta se menciona en Apocalipsis unas 43 veces.
Wow. 38 veces para referirse a Dios o a Cristo. Al trono de Dios. Al trono de Dios y de Cristo. 3 veces referente al trono efímero que Satanás tiene. Y algo increíble, Patricia, en 2 ocasiones se menciona para nosotros los creyentes. Wow. Mira cómo dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en Apocalipsis 24, cuando ya está a punto de terminar el libro, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Wow, o sea que precioso. estamos sentados con el Señor en su trono. Amén. Al que venciere. Mira, Patricia, eso es un privilegio que no podemos dar por sentado y tenemos que refrescarlo una y otra vez, que nosotras no pertenecemos al reino de este mundo, sino a un reino sublime y altísimo, que empezó desde aquí, pero culminará allá. Pero hay un pasaje que es mi favorito, cuando él aparece sentado, es Apocalipsis 4:2, cuando dice, vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Ese pasaje, todo ese pasaje cuando aparece el rollo, cuando aparece que nadie lo puede abrir, que Juan lloraba mucho, ese es como te decía, de mis pasajes favoritos. Entonces, vamos a retomar el tema del trono ya, como del trono de Dios, de ese trono que no tiene, que hay uno sentado, o sea, no está vacío, para que nosotros nos sentemos en ese trono. Aleluya, aleluya. Ni ningún malvado de este mundo se va a sentar en ese trono, porque ese trono está ocupado por el que era, el que es y el que ha de venir. Amén, amén. Mira, Patricia, nuestra época presente no dista mucho de ser como la de la Roma de aquel entonces, la cual era corrupta, caótica, inmoral y aparentemente invencible. Pero ¿dónde está ese poderoso imperio? ¿Dónde está Domiciano? Ya no existen, son parte de la historia pasada. Por lo tanto, estas palabras deberían de animarnos y consolarnos a nosotras, porque todo lo que aparenta estar fuera de control, todo el mal que nos rodea y que pareciera prevalecer, y todos esos poderosos de la tierra que son los que aparentemente están gobernando para su bien y no el bien de la humanidad, están bajo el control del que está sentado en ese trono y algún día también serán parte del pasado, Patti. Nosotras podemos vivir confiadas porque en el cielo todo, absolutamente todo, ¿sabes cómo está? En calma. Amén, como dice Daniel, el cielo gobierna. El libro de Daniel. Así es. Ahora, ¿quién también está sentado en ese trono? El Cordero. Apocalipsis 5:13 dice, al que está sentado en el trono, que es Dios Padre, y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Cristo, el Cordero inmolado en la cruz, venció y derrotó completa y totalmente el pecado y todas sus consecuencias, dándole una estocada final a la muerte. Su resurrección es la garantía de esta preciosa realidad. La muerte no le pudo retener, Patricia, y porque Él sufrió y triunfó, nos da la certeza de que aunque nosotros estemos aquí en este mundo sufriendo lo que estemos sufriendo, aunque no entendamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos y aún en el mismo mundo, nosotras también triunfaremos y reinaremos con Él. Eso fue lo que leímos al principio en Apocalipsis 3:21. Así que ánimo, la muerte tampoco nos podrá retener y en la eternidad reinaremos con Él. Esa es la garantía del que está sentado en su trono. Y esa es una promesa hermosa y poderosa. Amén, amén. Y Maggie, pasando así, porque dijimos que íbamos a hablar de temas, vamos a hablar de ese pueblo redimido por la sangre del Cordero. Dice la Escritura en varios lugares ahí en Apocalipsis
que cuando Juan se volvió a mirar, vio y oyó voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos que cantaban ese hermoso coro de digno es el Cordero. Pero dice, parte de ese coro que cantaban, dice, tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos y de abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios. Y ahí viene ese pueblo redimido. Dice, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. O sea, hay millones de personas que junto con esa alabanza en el trono están cantando el mismo la misma canción, el mismo coro, así, que es el pueblo redimido por la sangre del Cordero de todas las edades. Exactamente. Bueno, como hemos visto, Apocalipsis trata de la revelación de Jesucristo y es como si Dios nos abriera el telón para develarnos las glorias de su Hijo amado en el cual tiene complacencia y a quien le ha dado un pueblo para que le adore y le honre. Ahora bien, Patricia, todas las palabras contenidas en este libro no solamente nos revelan sus glorias, sino que ponen por delante de ese su pueblo una escala de valores por las cuales han de vivir durante su existencia terrenal y por las cuales deben evaluar el presente a la luz de los eventos finales. Entonces, nosotros nos encontramos primeramente con un mensaje a 7 iglesias, donde se dan instrucciones, elogios o reprensiones que eran relevantes para ellas, pero siguen siendo relevantes para nosotros, porque la palabra de Dios no cambia. El tiempo cambia, nosotros cambiamos, las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma y el corazón humano sigue siendo el mismo. Y la verdad, o sea, se aplicó para ellos en esa época, pero tiene aplicaciones para nosotras hoy en día por eso mismo, porque así el corazón humano es el mismo. Entonces, ¿qué pudiera sucedernos a nosotros si nosotros actuamos o no actuamos como esas iglesias? Bueno, como sucedió con Éfeso, que nuestro amor por el Redentor puede dejar de ser ferviente o enfriarse. Como pasó con Pérgamo y Tiatira, pudiéramos caer en idolatrías y herejías. O ser como Sardis, que por ser superficial no mantuvo su fe. Y caer en indiferencia, como sucedió con la Odisea. Porque no era ni frío ni caliente, sino tibio. Y el Señor le dice, yo te voy a vomitar de mi boca. Entonces nosotros hoy en día estamos viendo muchas de estas cosas en las iglesias y siendo sinceras y honestas con nosotras mismas por momentos en nuestros propios corazones. Así es. Pero a mí me encanta algo y yo quiero destacar el hecho de que a pesar de las deficiencias de esas iglesias, Dios no es indiferente a sus fortalezas y por eso las elogia. Reconoce el arduo trabajo y la paciencia, la fidelidad de la fe, el amor y el servicio que ellas tenían en una medida. Y eso es estimulante. O sea, Dios no solamente nos reprende, sino que, mira, yo estoy viendo que tú estás haciendo esto bien, pero tú tienes que corregir esto para que entonces te conformes cada vez más a lo que Él tiene en mente, que es la imagen de su Hijo. No, y Él se ha comprometido en presentarse una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, precisamente para esas bodas del Cordero que aparecen también en este libro. O sea, que esas iglesias, Él ama la iglesia. Sí, Dios ama la iglesia, Jesucristo dio su vida por la iglesia. Sí. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos perder de vista, que el Señor ama a su iglesia y está comprometido a presentársela así inmaculada. Mismo. Entonces, haciendo conexión con eso que tú dices, mira también las promesas que Él le da a cada una de ellas, que es un estímulo precisamente para purificarnos y ser santas. Les promete el árbol de la vida, el maná escondido, una piedrecita blanca con un nombre nuevo, regir sobre las naciones y recibir la estrella de la mañana, vestiduras blancas y compartir el trono con Cristo. Eso es a estas 5 iglesias que el Señor las reprende por algo que estaban haciendo que era pecaminoso. Pero por otro lado, vemos a Esmirna y a Filadelfia,
que no se le reconoce ninguna falta, aunque no es que sean perfectas, porque todo creyente tiene alguna falta, pero aquí no se recoge, sino que el Señor las estimula a no tener temor a padecer por la fe y a mantenerse perseverando hasta la muerte. Y a estos les promete la corona de vida, un lugar en la presencia de Dios, un nombre nuevo y la nueva Jerusalén. Y no es esto, Patricia, lo que necesitamos cada mañana para levantarnos de nuestras camas y cumplir con todo lo que Dios ponga por delante. Esa es la esperanza que nosotros necesitamos y esas son las promesas que el Señor nos está dando a través de este aparentemente complejo libro de Apocalipsis, pero que tiene verdades que están muy claras. Y de esas verdades es que nosotros tenemos que asirnos. Amén. No de descifrar los enigmas y las cosas, sino de lo que sí está revelado. Suficiente para que tenemos con qué trabajar, porque así es nuestro Dios. Ese es glorioso, poderoso, verdadero. Y la esperanza, como veíamos, de saber que todas esas cosas son promesas que vendrán, pero que tienen una repercusión hoy en día, porque nuestra vida evidencia, ¿verdad? Como así pueblo es. redimido, cómo nosotros vivimos. Ahora, lo grande, Patricia, es que tú y yo y cada creyente que nos está escuchando formamos parte de ese pueblo. Y nosotros no somos cualquier pueblo. Somos el cumplimiento de la promesa dada a Abraham de que de él saldría una nación grande y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Leámoslo cómo lo describe este libro. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Como Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Todas. Glorioso. Entonces, amadas hermanas, esta es la razón de nuestra existencia, ser parte de ese pueblo que alabará por la eternidad su gran misericordia, porque nosotras no merecíamos estar ahí. Sin embargo, a Él le plació incluirnos a cada una. Y aún en medio del conflicto cósmico que el maligno trama contra el Altísimo, podemos tener consuelo y ánimo para perseverar y seguir corriendo nuestra carrera. Pero mira, Patricia, no solamente ya lo que hemos visto, mira todas las otras promesas que Dios le da a este pueblo, del cual tenemos el privilegio de formar parte. Él mira nuestras lágrimas, oye nuestras oraciones, las cuales suben a su altar, tiene por preciosa nuestra muerte y nos asegura que nuestras almas subirán de inmediato al cielo. Nos asegura la victoria final, nos asegura que la sangre, o sea, aquí la sangre de los mártires está incluida, pero toda injusticia que se ha hecho contra el pueblo de Dios algún día será vengada. Y la promesa de que Él volverá. Amén. Ven Dime, pronto, esto no Señor Jesús. Esto no son razones para alabar. Yo creo Amén. que el himno no son 10,000 razones, son millones de millones para adorar y alabar a nuestro Dios. Y eso es lo que queremos transmitir con Apocalipsis. Maggie, antes de seguir, hay algo también muy hermoso que aparece en Apocalipsis y es que Cristo, ¿verdad?, es exaltado. Como ese que era, que es, que ha de venir. Pero hay una serie de nombres con que Él, como ese cordero que también es león, esa imagen a mí me encanta. Y hay muchos nombres que pudiéramos mencionar rápidamente, porque yo sé que a ti te encantan los nombres de Dios y los nombres de Cristo. Sí, Señor. Tú pudieras mencionar rapidito para pasar sobre esos nombres que solo en Apocalipsis están. Bueno, pues están Alfa y Omega, Señor y Dios, el Todopoderoso, Hijo de Hombre, el primero y el último, el que vive. Y todos esos están solo en el capítulo 1 de Apocalipsis. El primero y el último, el que vive, Hijo de Dios, el Santo y el verdadero, el Amén, el Amén. O sea que nosotros, su nombre nos asegura que todo esto que nosotros estamos hablando se va a cumplir.
Pero también está el testigo fiel y verdadero, el león de la tribu de Judá, que te encanta, la raíz de David. O sea, aquí vemos a ese hijo de David que se va a sentar en el trono de David y que va a gobernar en la ciudad de David, la Nueva Jerusalén. Su Cristo, el Cristo de Dios, fiel y verdadero, el Verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores y estrella de la mañana. Hermoso. Es una descripción preciosa. Cuando tú veas el sol salir en la mañana resplandeciente en cada amanecer, si tienes la oportunidad, piensa que el Señor Jesucristo es llamado esa estrella de la mañana. Cuando un día se levante y ya no habrá más noche, sino que para siempre reinaremos con Él. Amén. Ya no habrá más muerte ni más dolor, porque las primeras cosas, dice Apocalipsis, pasaron. Y finalmente ese archienemigo de Dios, Satanás, que Cristo vino a destruir, a destruir las obras de Satanás, que a veces, como tú decías, pareciera que está ganando la batalla, pero nosotros sabemos que ya Cristo venció y finalmente Satanás va a ser echado en el lago de azufre, que arde con fuego y azufre. ¿Tú pudieras hablarnos un poco de estos temas? Bueno, como dijimos al principio, Apocalipsis es un libro algo complejo. ¿Por qué? Porque tiene muchos simbolismos, muchas imágenes que parecieran difícil de entender y que de hecho son difíciles de entender. Sin embargo, hay algo que deseamos que se mantenga en la mente y es la idea central del libro de Apocalipsis, que es la victoria final de Jesucristo sobre las huestes del mal y su reinado eterno en la nueva creación. Amén. Si tenemos esto en mente, la lectura y la comprensión del mismo se haría un poquito más fácil. No hay que intimidarse, Patricia, o frustrarse por leer acerca de los 7 sellos, de los jinetes que traen hambre, guerra, enfermedad, muerte, de los terremotos, las estrellas cayendo del cielo, los juicios divinos anunciados por los 7 ángeles con 7 trompetas y las plagas que asolan la tierra. Que definitivamente es un panorama sí, difícil y sombrío. Sí, muy sombrío. Pero nosotros sabemos el final, conocemos el final. Exactamente. Entonces, tampoco nos debe aterrorizar lo que abarcan los capítulos 11, 15 al 18, 1 al 24, que es la batalla entre el bien y el mal, donde por un lado nosotros vemos a Satanás con sus huestes y por el otro a Jesucristo y su ejército en una lucha campal. A 3 ángeles que anuncian el juicio final, otros 2 ángeles que recogen los efectos de dichos juicios sobre la tierra, 7 ángeles con 7 copas, también con más juicios. Y un ángel que le da la visión a Juan de la caída de la gran ramera llamada Babilonia, que es la representación de esa sociedad secular que no toma en cuenta a Dios y que Dios la va a destruir por eso mismo, la cual está montada en una bestia escarlata, que es la representación de esos poderes mundiales de los que hablamos al principio, que parecen estar gobernando este mundo, y todos estos sistemas junto al falso profeta, que es la ideología mundana, harán lucha contra el Cordero. Así es una batalla fuerte, ya final. Pero la Escritura dice en Apocalipsis 18:14 que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermanas, ahí es que tenemos que fijarnos, en esas verdades. Amén. En esas verdades que están muy claras. No entendemos mucho de esa simbología, pero lo que sí sabemos es que el Cordero vencerá y que la victoria está garantizada para cada una de nosotras. Bueno, aún nos quedan algunas cositas por ver de este libro de Apocalipsis, así que te invitamos a que nos acompañes mañana para escuchar la conclusión de esta conversación y para escuchar también algunos testimonios relacionados al reto Mujer Verdadera 365. Y recuerda que la lectura para hoy en nuestro reto es Apocalipsis capítulos 17 al 19 y te esperamos para el próximo episodio.
Escudriñando la Escritura, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.